están nosotros aquí en la cabina para irnos de viaje al infinito y más allá, para hacer este recorrido que hacemos semanalmente por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Estamos viendo por las pantallas que están aquí en el estudio del Destape Radio las tremendas inundaciones de Brasil, impresionantes en el sur de Brasil, se calcula casi 70 muertos o puede superarse esa cifra. Bueno, es otra confirmación, si bien un solo evento no se puede atribuir así sin más al cambio climático, es una confirmación más de que estos eventos catastróficos van a ser cada vez más frecuentes, que es lo que vienen advirtiendo los meteorólogos. Cosas que antes, eventos catastróficos, son muy violentos, que antes ocurrían tal vez una vez cada 50 años, una vez cada 100 años, ahora empiezan a ocurrir una vez cada 10 años, cada 5 años. Las olas de calor se suceden, cada año con la temperatura global aumenta y es el año más cálido de que se tenga registro, esa frasecita que vemos repetidas, y todo esto se debe al cambio climático que ya está entre nosotros y es necesario controlar. En fin, la verdad, impresionan las imágenes con una inundación de varios metros. Hay lugares donde llega al techo de las casas. Y en materia nacional, malas noticias para el sistema científico. La aprobación en diputados de la ley Bases, como se la conoce, tiene un artículo 3 que permite la desnaturalización y el desguace de los organismos del sistema científico. Y en particular, hay uno que ni siquiera aparece mencionado y del cual vamos a estar hablando en pocos instantes, el INTI. Así que con esto ya mismo ponemos primera, segunda, tercera, quinta y nos vamos al infinito y más allá. ¿Al infinito? Estamos hasta las 13 en vivo, como cada domingo. Ustedes ya lo saben, nos pueden seguir a través del canal de YouTube del Destape, también a través de TDA, del canal 20 de Telecentro y por supuesto a través de la M1070. Muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Pueden comenzar a participar llamando o escribiendo a todas nuestras vías de comunicación. Y antes de darles las vías de comunicación, como siempre, les recordamos que pueden seguir disfrutando de cada uno de los contenidos donde quieran y cuando quieran. Por supuesto, como muy fácil, ingresan a www.norabar.com.ar y así se van a encontrar con un amplio menú de todos los contenidos del programa. Van a encontrar desde talentos, noticias, cada una de las entrevistas y por supuesto todos los programas completos del ciclo para que puedan escucharlo donde quieran y cuando quieran en formato de audio, por supuesto, tipo podcast, www.norabar.com.ar. Ahora sí, habilitamos nuestras vías de comunicación hasta las 13 para que ustedes participen. Vía WhatsApp nos pueden dejar sus mensajes de audio de 15, 30 segundos para que los podamos compartir al aire al 11 25 80 93 60. 11 25 80 93 60. También, si así lo desean, nos pueden escribir vía Twitter a estas dos direcciones, @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Nora, si te parece, comenzamos con la primera entrevista del día. Y como anticipamos hace segundos, vamos a estar hablando sobre el INTI. El INTI, que es un organismo fundamental que lleva como me dijo alguien esta semana, el ADN de la industria nacional, fundamental para el desarrollo de una industria soberana que pueda agregar valor a nuestros recursos naturales y que en estas circunstancias quedó totalmente excluido de la pequeñísima protección que ofrece el artículo 3 cuando dice que se excluye de la posibilidad de disolución a organismos como el CONICET o el INTI u otros organismos autónomos del sistema científico. El INTI ni figura en la ley, o sea, está al descampado, no tiene ningún tipo de protección, aunque la protección de estos organismos que sí fueron incluidos o excluidos de la posibilidad de disolución es muy pequeña, porque se los puede desnaturalizar totalmente, pero ni siquiera tiene esa pequeña protección.
No se habla mucho del INTI, hablamos todo el tiempo del CONICET, de otros organismos, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y el INTI es un organismo fundamental para conocerlo un poco más y saber en qué situación se encuentra. Tenemos en línea al ingeniero Enrique Martínez. Ingeniero químico por la Universidad de Buenos Aires, tiene una trayectoria de 40 años en la función pública, fue justamente expresidente del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Actualmente es coordinador del Instituto para la Producción Popular. Hola Enrique, ¿cómo está? ¿Qué tal, Nora? Tanto tiempo, un gusto. Un gustazo, y antes que nada le agradecemos enormemente porque sabemos que no se siente muy bien y acordó de todas maneras darnos unos minutos para hablar de un organismo que, bueno, usted fue el que dirigió este organismo durante 10 años, así que creo que debe estar muy cerca de su corazón y además es muy querido dentro de los investigadores del INTI, ¿no? Mire, ahí culminé mi carrera profesional de 4 décadas, básicamente en distintos organismos del Estado. Y como usted dice, es imposible estar un tiempo importante con mentalidad de servidor público en una organización como el INTI y no quedarse con el INTI en el alma, porque es la institución gemela del INTA, que es mucho más conocida. El INTA para promover y cuidar a la actividad agropecuaria, el INTI a la actividad industrial. Ambos organizaciones fueron creadas hace casi 70 años junto con el CONICET. Y hace ya fácilmente 3 décadas hay una tensión muy fuerte desde que Cavallo se metió como elefante en el bazar a eliminar áreas del INTI, redujo el personal de 1.800 personas a 1.200 durante el gobierno de Carlos Menem. Hay una tensión muy fuerte que intenta concentrar la actividad del INTI en la actividad periférica de las multinacionales, certificando importaciones y exportaciones, porque en el mundo de verdad, en el mundo que respeta la tecnología, se necesita un organismo público que certifique una cantidad de atributos de todo lo que se exporta y se importa en muchas situaciones. Eso las multinacionales no lo pueden evitar y en consecuencia el INTI les es funcional, pero en muchos casos ha habido una muy fuerte tensión reduciendo la actividad del INTI a esa actividad y eliminando la otra muy importante que tiene para los argentinos, que es todo un desarrollo federal de oportunidades de sumar tecnología a la vocación de hacer, que llevó en que nuestra gestión conseguimos finalmente, después de muchos años, tener al menos un oficina o laboratorio del INTI en cada provincia argentina. Eso inercialmente creo que ha llevado a que haya 50 centros en todo el país. Y eso me parece que es lo que está en disputa en este momento. Cuando se mira la caja solamente, lo que se está razonando es de anular o reducir el componente federal del INTI y dejar esa idea de amanuense de las multinacionales, otorgándole las certificaciones que necesitan para importar componentes automotrices, para exportar los autos, para multitud de cosas que son absolutamente de nivel tecnológico, de calidad, es importante, pero no podría ser valorado el INTI en la historia argentina como únicamente certificador para las grandes empresas, ¿no? Claro, es un organismo además donde se hace muchísima investigación y de punta. Solo para citar un departamento que es el de metrología. Nosotros tenemos representantes que se sientan en la mesa chica del Buró Internacional de Pesos y Medidas en París y es reconocido, tiene toda una tradición, ¿no es cierto? Son los que tienen... tiene un lugar permanente hace 30 años el INTI en ese espacio. Hubo una persona, el ingeniero Valdés, que fue representante durante mucho tiempo. Luego se jubiló, ahora está el ingeniero Héctor Lais, que es
el gerente de metrología del INTI, y bueno, ser miembro permanente de una organización así no es algo que se regala intercambiando tarjeta de cortesía. Así es, como usted dice, y es además fundamental, porque uno dice, ¿para qué queremos investigar en pesos y medidas? Pero hay, en este momento se están haciendo modificaciones importantísimas en la definición, como le llaman, la representación de los distintos pesos y medidas, que es, digamos, la base de todo lo que es el comercio internacional, el funcionamiento de muchísimos sectores de la base de la vida nacional, ¿no? O sea, eso poder tiene una pesar la dimensión soja, internacional, por ejemplo. como usted señala, Nora, y en otra gama tiene una dimensión nacional. Nosotros en el 2003 conseguimos, después de dura lucha con un área de comercio interior, que se le otorgara al INTI la atribución de controlar las balanzas de todo el país en manera efectiva, en el territorio, de controlar su cumplimiento de las normas. Vale decir que cuando dicen que es 1 kilo, se trata de 1 kilo. Desde entonces, el INTI le ha ahorrado a los chacareros argentinos decenas de millones de dólares, incluso ha publicado informes sobre cómo la verdadera calibración de las balanzas que pesan los granos en la Argentina eludió, diría, fraudes de acopiadores y sobre todo de los exportadores, asignándole el peso que corresponde al grano que se estaba entregando. Bueno, le aclaro que no se ha echado gente del INTI en este momento, pero una de las primeras decisiones que se tomó es anular ese control. O sea que es llamativo, ¿no? Es tremendo lo que nos cuenta y a veces uno, como digo, es un organismo del que no se habla tanto y sin embargo tiene injerencia en nuestras propias vidas, ¿no? Porque ese control de las balanzas, etcétera, es lo que permite tener una tranquilidad de que cuando uno va a comprar, incluso en la pequeñísima escala familiar, y ni hablemos de lo que son las exportaciones, 1 kilo sea 1 kilo, 1 tonelada sea 1 tonelada, pero además tiene muchísimas áreas, ¿no? Tiene casi un área, el INTI, de investigación, control, regulación, por cada área de la industria. Nora, el INTI inauguró después de mucho esfuerzo, porque como le insisto, ha sido presa deseada por los servicios multinacionales. Tengamos presente que yo estuve 10 años, dejé el INTI en el 2011, y desde el 2011 hasta el momento ha habido 7 presidentes en 13 años, lo cual indica un manoseo de la institución más allá del color político de mucha envergadura. Bueno, eso no ha impedido que el INTI, peleando desde adentro, los tecnólogos que quieren producir un servicio público interesante, hayan, por ejemplo, inaugurado el año pasado una planta piloto para desarrollo de nuevas moléculas aplicables a medicamentos, que no existe en la Argentina y que está a disposición de una cantidad de laboratorios pequeños y aún grandes para hacer desarrollos en esa planta piloto. Pero vamos a cosas más cercanas y cotidianas. En Tucumán, el centro del INTI se ha especializado en utilización de la biomasa para fines útiles, tanto para abono como para energía. El centro de Salta está especializado en la, diría, administración de recursos escasos de agua subterránea o de agua superficial, que es un problema de buena parte del noroeste. Y así podríamos seguir agregando. En Córdoba, el centro de Córdoba, que ya era importante de muchos años, desarrolló un área para complementar la oferta de la industria nacional en materia de equipos para procesamiento de alimentos en pequeña escala, agregando los equipos que se estaban importando innecesariamente, que podían tener diseño nacional. Yo podría seguir agregándole una cantidad de ejemplos. La memoria que nosotros dejamos cuando dejamos la institución y que ha sido prolongada por el esfuerzo de mucha gente en el INTI, deja testimonio de la cantidad de cosas que se hicieron y las que quedaron truncas por la desatención pública, que es bastante singular. Quiero aclarar que yo no tengo grandes dudas sobre la continuidad del INTI en este momento, por lo que dije, porque es necesaria
para un sector industrial. Lo que sí tengo duda es sobre el mantenimiento de un espectro amplio de actividades. La presidencia del INTI no creo que se esté moviendo mal, es un rara avis, porque es un hombre que fue funcionario del INTI, llegó a ser director del Departamento de Energía, después se fue a la actividad privada, trabajó en Toyota durante 20, 25 años o más, y no quiero arriesgarme porque no conozco los detalles y me parece no quiero ser chimentero, digamos, pero no me cabe demasiada duda que fue Toyota el que impulsó la designación de ese hombre en la presidencia. Y ese hombre se ha apresurado a tomar una decisión que pasó desapercibida, que yo la leí en las redes sociales hace un par de días, que reactivó el Consejo Consultivo, que estaba totalmente apagado, y a ese Consejo Consultivo incorporó a representantes de la Unión Industrial Argentina, de las fabricantes de automotores, fabricantes de autopiezas, la Cámara Minera, la Cámara de Construcción, lo cual inteligentemente deja adentro de la organización, al menos en materia de consultores, a buena parte de la actividad productiva más pesada de la Argentina, lo cual hace más difícil contrarrestar las tareas del INTI por un plumazo o por alguien que se le ocurrió que hay que reducir 10 millones de pesos el presupuesto, ¿no? Claro, como ya hay antecedentes de despidos, de despidos cuantiosos en el INTI, que usted mencionó, por ejemplo, una durante la época del menemismo, después también durante el macrismo hubo como Así 270, ¿no? 300 despidos. En este momento la incertidumbre hace que muchos teman que en el INTI, como hay personal con contratos temporarios, como en muchas áreas del Estado, si bien no hubo hasta ahora, en junio, julio se produzcan despidos. Y de hecho ya se fueron 90 personas, según me contaron esta semana, se fueron 90 personas, algunos porque se jubilaron, y otros personal joven, ingenieros jóvenes, técnicos jóvenes, que ante la incertidumbre, bueno, optan por buscar oportunidades o aceptar oportunidades en otros ámbitos. Es que lamentablemente, Nora, más allá de esta muy dolorosa coyuntura que estamos viviendo, con un destrato total de lo que sea el pensamiento y la técnica, estos organismos han sido muy manoseados a lo largo de las décadas. Y yo participé el año pasado con la última presidenta del gobierno de presidenta del INTI, del gobierno de Alberto Fernández, en la creación de un área para promover la producción social, que me pareció importante interesarla a ella para que se reactivara la vinculación del INTI con la producción social. Esa área se creó y está funcionando, con alguna dificultad, pero está funcionando, pero pude percibir el ambiente del INTI. Y el ambiente del INTI necesita un estímulo oficial. No se puede trabajar en un organismo de ciencia y técnica que produce resultados a corto, pero muchos a mediano plazo, suponiendo que si gana A las elecciones le va a ir bien y si gana B lo van a echar a todo. Es decir, evidentemente eso convoca a la inestabilidad permanente, a que la gente trate todo el tiempo de buscar un trabajo mejor y, el rum rum del INTI es que ha aumentado la cantidad de jóvenes que entran al INTI para hacer currículum y después irse al exterior. Es muy terrible eso. Tremendo. Ingeniero, le agradecemos muchísimo este panorama que nos mostró, hablar un poco de este organismo que se conoce tal vez un poco menos y es la base, la clave de la industria nacional. Si queremos un país que se industrialice, bueno, no se puede hacer, como no ocurre tampoco en otros países como los Estados Unidos, que tienen el NIST y es también parte del Estado. No se puede hacer sin la intervención de un organismo como este que tiene los intereses del país y no los de una industria en particular. No lo queremos ocupar más, sabemos que hizo un esfuerzo especial para brindarnos estos minutos, así que les mandamos un gran abrazo y por supuesto siempre a disposición. Le agradezco y simultáneamente les pido disculpas. Gracias. Estuvimos hablando con el ingeniero Enrique Martínez, ingeniero químico por la Universidad de Buenos Aires, lleva
40 años en la función pública, es expresidente del INTI, allí estuvo durante 10 años en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y actualmente es coordinador del Instituto para la Producción Popular. Extra, extra. Lo más científicos, Nora, detectan a un orangután usando una planta para curarse una herida. Sí, Genial. esta es una de las noticias que nos dejan con la boca abierta esta semana. Un orangután de Sumatra, ahí lo vemos en la foto, sorprendió a los científicos cuando lo vieron tratando una herida abierta en su mejilla con una cataplasma hecha de una planta aparentemente medicinal. Esto es muy especial porque hasta ahora, al menos hasta donde sabemos, no se había observado a ningún animal silvestre, salvaje, tratando sus heridas con una planta de propiedades terapéuticas, dijo Isabel Laumer, bióloga cognitiva del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal en Alemania y autora principal del artículo que aparece en la revista Nature. Otros animales mostraron comportamientos de autocuración. Por ejemplo, se vio que los chimpancés comían hojas específicas para deshacerse de los parásitos intestinales y se aplicaban moscas en las heridas, pero no está claro si las moscas en ese caso tenían propiedades curativas o si los habían ayudado a mejorar sus heridas. En este caso, el chimpancé se ponía las hojas que no eran las hojas que utilizaban normalmente para comer, las masticaba y después se las aplicaba en la cara. La verdad, para quedarse con la boca abierta. Y en esta noticia debería sonar Pink Floyd de fondo, pero China lanzó su misión al lado oscuro de la Luna. En efecto, el lanzamiento de la Chang'e, no sé si se pronuncia así, así es como se escribe, 6, es parte del esfuerzo de China para poner un ser humano en la superficie lunar en 2030, o sea, 2030, acá nomás. Durante su misión de 53 días, sin línea de visión directa con la Tierra, la nave dependerá solamente de un satélite de retransmisión recientemente desplegado en órbita lunar. El viaje también incluye un intento nunca antes visto de ascenso desde el lado oculto de la Luna en su regreso a casa. China ya se convirtió en el primer país en hacer descender un vehículo en la cara oculta de la Luna en 2019 y tomó muestras del lado cercano de la Luna en 2020. La primera vez que alguien lo hacía desde el programa Apolo de los Estados Unidos, que culminó en la década de 1970. En este momento, China está a la vanguardia absoluta en tecnología. Descubren un grupo de células en el cerebro que controlan el sistema inmune. ¿Cómo es esto, Nora? Así es. Viste que a veces uno dice, uy, estoy estresado y me engripé. Bueno, algo hay allí porque los científicos identificaron células cerebrales que regulan la inflamación y modulan la respuesta inmune. Desde hace mucho tiempo se sabe que el cerebro tiene injerencia en el sistema inmunológico. Pero ¿cómo lo hace? Siempre fue un misterio. Ahora se identificaron células en el tronco del encéfalo que detectan señales inmunitarias de la periferia del cuerpo y actúan como llaves maestras de la respuesta inflamatoria. Los resultados se publicaron también el 1 de mayo en una de las revistas Nature y sugieren que el cerebro mantiene un delicado equilibrio entre las señales moleculares que promueven la inflamación y las que la amortiguan. Un hallazgo que podría conducir a tratamientos para enfermedades autoinmunes y otras afecciones causadas por una respuesta inmune excesiva. Más allá, te recordamos como siempre, estamos hasta las 13 en vivo haciendo un viaje por
todos los aspectos más destacados de la ciencia, de la salud y de la tecnología. Recordá también que en la semana, donde quieras y cuando quieras, podés seguir escuchando algunos de los contenidos o todos los contenidos del programa a través de www.norabar.com.ar. Ingresás allí y te vas a encontrar con talentos, con noticias, con cada una de las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora les agradecemos a ustedes que estén del otro lado participando, sobre todo del programa. Leemos un par de mensajes porque tenemos mucha información. A través del chat de YouTube nos escribe Facu, que dice: hola Nora y equipo, buen día. Ansioso por aprender, soy todo oídos. Nos escribe en el inicio del programa. Saludos, muchas gracias Facu. También Inés M dice: Nora, la mejor y más didáctica periodista de investigación. Flores, muchísimas gracias. Y ustedes, si quieren seguir participando, lo pueden hacer vía WhatsApp, dejándonos sus mensajes de audio de 15 a 30 segundos al 11 25 80 93 60. 11 25 80 93 60. También, por supuesto, como lo escucharon recién, los leemos a través del chat de YouTube. Y por supuesto, si quieren escribirnos a estas dos direcciones de Twitter, también lo pueden hacer. @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Nora, ahora sí, preparados ya para la segunda entrevista del programa. Así es, y en este recorrido que hacemos por las noticias, por los temas importantes en ciencia, salud y tecnología, nos detenemos en la salud, porque hoy es el Día Internacional del Celíaco y la celíaca. Y para hablar sobre esto tenemos en línea al doctor Julio Bay. Médico especialista en gastroenterología, máster en gastroenterología por la Organización Mundial de Gastroenterología, miembro de la Sociedad Argentina de Gastroenterología, consultor además en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, profesor emérito en la Universidad del Salvador y también ha sido nominado como maestro de la gastroenterología panamericana por la Organización Panamericana de Gastroenterología. Hola doctor, buenos días, ¿cómo está? Nora, ¿cómo le va? ¿Qué dice tanto tiempo? Eso, muchísimas gracias por atendernos y así es un maestro de la gastroenterología que nos viene enseñando sobre distintos aspectos de nuestro aparato digestivo desde hace muchos años. Y hoy, que es el Día Internacional del Celíaco y la celíaca, queremos hablar un poco sobre esta condición o este trastorno que pareciera que cada vez hay más. Antes ni se hablaba de la celiaquía y ahora cada vez la escuchamos más. ¿Ahí va creciendo la celiaquía? Nuestro país tiene una historia muy larga en enfermedad celíaca. Con decirle a usted que el primer lugar en el mundo donde se hizo un instrumento, se diseñó un instrumento para la biopsia intestinal y se realizó por primera vez biopsias para conocer qué le pasaba a la mucosa del intestino delgado de los pacientes celíacos, fue aquí en Argentina, año 1955. La situación en cuanto a lo que se llama la epidemiología de la enfermedad celíaca cambió notablemente alrededor del año 1997. Ya antes de eso habían aparecido algunos anticuerpos, pero en ese momento apareció un anticuerpo, se descubrió un anticuerpo clave y permitió un incremento notable de los diagnósticos de enfermedad celíaca. Pero sí hay una cosa que tiene que ver con una mayor incidencia de enfermedad celíaca, no aquí solo, en todo el mundo. Y esto es porque todas las enfermedades autoinmunes están duplicando la incidencia cada 20 años aproximadamente. Y eso ocurre con la enfermedad celíaca. Ahora, también hay muchos diagnósticos que no son absolutamente correctos de enfermedad celíaca, sino que se describe algún grado de intolerancia sintomática al gluten, pero que no son enfermedad celíaca. Me deja pasmada con esto de que se duplica la incidencia de las enfermedades autoinmunes. Tenemos que pensar que no se debe a una cuestión. En principio no se debería una cuestión genética, sino más bien ambiental. Estamos modificando nuestro microbioma, por ejemplo, con la dieta que ingerimos. Nuestro microbioma intestinal, ¿no?
Probablemente tenga que ver con una conjunción de razones, e incluye también una conjunción de factores genéticos que hagan de repente que prevalezcan algunos que son predisponentes a enfermedad celíaca. Hay algún factor genético que es absolutamente necesario, que es lo que se denomina HLA-DQ2 o DQ8, pero hay en este momento descritos 43 genes diferentes que forman parte de la predisposición a la enfermedad celíaca, no todos en conjunto, pero varios de ellos simultáneamente. Bueno, la asociación de herencia de todo eso puede ser que esté generando también un factor importante. Hasta ahora no se ha determinado que haya mayor inmunogenicidad, mayor capacidad de generar daño en los distintos glútenes que se utilizan o gliadinas que hay en la naturaleza. Parecería que los antiguos trigos son tan inmunogénicos como los nuevos. Y probablemente, ahí voy un poquitito a lo que usted dice, no está muy establecido porque la metodología para determinarlo es moderna y no hay antecedentes de estudios de la microbiota los suficientes años atrás como para tomar una apreciación correcta, pero sí se sabe que algún rol en la aparición de la enfermedad tiene la microbiota. Doctor, para que los amigos que nos están escuchando, para dejarlo bien en claro, ¿qué es exactamente la enfermedad celíaca y cómo se diagnostica? Bien. Es muy bueno eso que está preguntando porque es básico y es fácilmente accesible por la generalidad del público. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, para la cual se necesitan dos factores absolutamente imprescindibles. Que haya una genética predisponente por un lado y por el otro lado que haya gluten. Si no existe ni la genética o ni el gluten, no se puede ser celíacos. En líneas generales, esto es absolutamente aceptado por todo el mundo. Ahora, hay otros factores que contribuyen a la enfermedad, como dije, muchos otros genes, en los cuales nuestro grupo ha contribuido en la descripción de los dos últimos, y la genética, la microbiota, sobre la cual todavía hay mucho terreno para caminar, muchísimo terreno. El diagnóstico básicamente se sustenta hasta ahora en dos aspectos. Una, serología, esto significa anticuerpos específicos de la enfermedad celíaca positivos. La enfermedad celíaca es la enfermedad autoinmune que mejor marcador biológico tiene, que son los anticuerpos específicos. Y por el otro lado, se continúa todavía, especialmente en adultos, requiriendo que haya una biopsia que muestre daño característico de la enfermedad. Sin embargo, este último aspecto está cambiando rápidamente y acabamos de publicar en Lancet un estudio donde uno de los anticuerpos es absolutamente diagnóstico cuando se logra niveles suficientemente elevados de la enfermedad celíaca. Y en este momento estamos a punto de publicar otro trabajo. Esto es internacional, nuestro grupo con otros grupos, en este caso italiano, demostrando ese anticuerpo anterior más otro anticuerpo como absolutamente específicos cuando dan simultáneamente positivos de enfermedad celíaca. ¿Y cuándo una persona, sin haber llegado a este diagnóstico de laboratorio, puede suponer que es? Porque muchos dicen, ay, debo ser celíaco, me hace mal el gluten. Es como un poco una moda ahora, ¿no? No hay que comer con gluten, qué sé yo. ¿Cuándo habría que suponer que puede haber, que hay una posibilidad de que uno tenga celiaquía? Sí, desde el punto de vista sintomático, hay un 30% de todos los pacientes que hay que tienen síntomas clásicos: diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, anemia crónica.
todos juntos se presentan nada más que en el 30% de los pacientes. Hay un probablemente 30% adicional, esto es estimativo, un 30% adicional que tienen síntomas que no encajan en estos clásicos y se los denomina enfermedad celíaca con síntomas atípicos. En realidad son síntomas generales o trastornos generales, signos comunes que no se acompañan de todos los otros, que pueden comprometer otros órganos, la piel específicamente, los huesos de los pacientes, trastornos neurológicos, trastornos psicológicos en los pacientes, cansancio extremo. Pero hay probablemente un 30% o más de gente que no tiene percepción sintomática. Se consideran normales y probablemente la mayoría de ellos son normales desde el punto de vista sintomático, pero poseen activa en ese momento la enfermedad celíaca. O sea, es camaleónica, absolutamente camaleónica la enfermedad celíaca. Hace muchos años presenté un estudio que decía volver al futuro, repensar todo esto como la película, tratar de llegar atrás y ver qué es lo que ha pasado en todo esto. Y la verdad que lo que ha pasado es que el concepto clásico de enfermedad celíaca se ha reducido notablemente y nosotros los médicos tenemos que empezar a pensar de manera absolutamente distinta. Podemos encontrar la enfermedad celíaca en la gente menos pensada. Qué bárbaro. Y doctor, acá una pregunta de un oyente. Nos pregunta si los transgénicos pueden provocar o tienen alguna injerencia en la aparición de la celiaquía. No es fácil, pero digamos hay poco de transgénico en el trigo. Lo que sí se ha hecho alguna modificación, una proteína de relevancia importante, pero de concentración muy escasa dentro del gluten, que se llama ATI. Son unas enzimas que los sirven para que se protejan los cultivos de infecciones. Dado que traen mucho beneficio en ese sentido, se ha visto que estos, después de haber incrementado la concentración en cantidades absolutamente mínimas, la concentración de estos ATIs hace 15, 20 años atrás, se han producido una serie de trastornos y esos ATIs se han visto que están asociados a algún inicio, como si fuera el punto de arranque del estado inflamatorio que se produce en la mucosa intestinal. Para abarcar un poquitito más estos detalles, la importancia de estos ATI, no solo en la enfermedad celíaca, sino en otros trastornos. Y recientemente, una semana atrás, salió publicado un trabajo por quien descubrió ese anticuerpo que cambió la historia de diagnóstico de la enfermedad celíaca, Detlef Schupan, alemán, que también trabaja en Harvard, donde demuestra que reduciendo en la alimentación la concentración de ATI o la ingesta de ATI, se puede reducir en el corto plazo aspectos relacionados al trastorno metabólico que conlleva hígado graso y otras dificultades. Fíjese usted qué importancia parecería estar incorporando estos componentes relacionados al trigo en enfermedades, no solo la enfermedad celíaca, no solo la sensibilidad al gluten no celíaca, sino también en algunas cosas digestivas o metabólicas generales, como es esta relación entre insulina, glucosa, hígado graso, etc. Y diabetes. Obviamente. Bueno, o sea que es una materia todavía en estudio. Y le hago una pregunta porque como le comentaba, es casi una moda decir, ay, no, yo no quiero comer con gluten porque el gluten hace mal. ¿Qué hay de cierto en eso?
diría es la pregunta más importante que me hizo hasta ahora, discúlpeme. Eh, Hay una mala percepción en cuanto al valor que tiene nutricional el trigo, las harinas. Y en realidad, como siempre, como ocurre en casi toda la medicina, hay pros y contras. Y hay grupos que están muy en pro y grupos que están muy en contra. Lo cierto es que una proporción de la población general que no siente ningún síntoma no consume harinas y va a sentir que su calidad de vida es un poco diferente, especialmente desaparecen algunas cosas que no le daba importancia. Se siente más delgado, menos gases, cosas que anteriormente a eso conceptuaban como normal. Después hay individuos que mejoran sintomatologías digestivas generales con reducción de harinas. Estos dos aspectos probablemente están muy relacionados a que la mayor parte de las harinas son hidratos de carbono y que el exceso de consumo de estos hidratos de carbono condicen o generan la producción de gases, trastornos abdominales como síntomas de dolor, algunos fenómenos diarreicos. Y después hay un tercer punto, que es una entidad nueva descripta, digamos, ahora 15 años atrás y bien específicamente la describimos en el 2012, que es la denominada sensibilidad al gluten no celíaca, donde habría un factor inmunológico no autoinmune. Y finalmente, el cuarto factor es la enfermedad celíaca, propiamente dicha, de la cual ya hablamos. Por lo tanto, hay varias razones por las cuales un individuo puede mejorar su sintomatología digestiva no consumiendo cantidades exorbitantes de harinas. Ahora, ¿es la razón de una enfermedad? Bueno, más de el 80% de la gente no tiene que ver con una enfermedad, sino en cambio modificaciones dietarias. Esto le ha dado mala popularidad a las harinas, pero en realidad no tienen un factor tan importante como lo que se comenta en la generalidad de los casos. Claro, ahora basta ingresar a Instagram y está lleno de cocineros o aficionados o cocineros que dicen, no, y esta es una receta sin gluten. En el fondo está sugiriendo que el gluten no es muy bueno, pero como usted dice, tal vez a muchas personas les haga bien, tal vez no eliminarlo totalmente, pero sí reducir, no basar la alimentación. ¿Cuál sería, digamos, en dos indicaciones, una dieta sana, digamos, saludable para el sistema digestivo? Muy difícil la pregunta, perdón, esto es otra forma relevante de preguntar. ¿Qué es dieta sana? La verdad que basándose en evidencias, hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas, o por lo menos desde el punto de vista científico, no tienen evidencia. Se considera en algunos lugares del mundo que hasta el 25% de la población, por ejemplo, toma probióticos. Los probióticos fueron descritos 120 y pico de años atrás, y su definición era que eran bacterias que generaban beneficios a la salud de los individuos. Y la verdad, no hay evidencias concretas hasta ahora que los probióticos generen ese beneficio. No hay evidencias científicas, salvo mínimas cosas, no hay evidencias científicas. ¿Qué es una dieta saludable? Bueno, genéricamente el mundo considera que la dieta mediterránea es saludable. Obviamente hay cosas que no se deberían dejar de consumir, por ejemplo, fibra, incorporar fibra, hacer una dieta que sea equilibrada. Y hay algún interrogante en cuanto a la evidencia que los alimentos que están ultraprocesados son negativos para la salud.
Ahí falta suficiente evidencia científica y la poca que existe generalmente no es considerado como una alternativa tan sustancial como para modificar sustancialmente la alimentación de la gente. Diría que lo más fuerte de todo esto es que nos aproximemos a una dieta mediterránea. Doctor, le agradecemos enormemente este ratito que nos brindó. Como decíamos, un maestro, realmente una clase. Así que en cualquier momento lo volvemos a molestar, ¿eh? Le mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias. Se lo retribuyo y muchísimas gracias a ustedes. Estuvimos hablando con el doctor Julio Bay, un maestro realmente de la gastroenterología, máster en gastroenterología de la Organización Mundial de Gastroenterología, miembro de la Sociedad Argentina de la Especialidad, consultor en el Hospital de Gastroenterología Udaondo, Carlos Bonorino Udaondo, profesor emérito de la Universidad de El Salvador y también ha sido nominado como maestro de la gastroenterología panamericana por la Organización Panamericana de esta especialidad. Instrucciones para sorprendernos y conocer estas historias tan apasionantes que traes domingo tras domingo. Y hoy vamos a hablar, Sebastián, a propósito de que hay un nuevo documental sobre los neandertales en Netflix, para quienes quieran buscarlo, Secretos de los Neandertales. Vamos a hablar del sueco Svante Pääbo, Premio Nobel de Medicina 2022 y considerado el padre de la paleogenómica, una disciplina que él contribuyó a crear cuando se le ocurrió aplicar los modernos métodos de secuenciación del ADN a nuestros ancestros evolutivos. Hijo de otro premio Nobel de Medicina, Sune Bergström, Pääbo nació en Estocolmo, Suecia, en 1955. De chico lo fascinaba la arqueología. Cuando tenía 13 años, su mamá lo llevó a Egipto y quedó deslumbrado con las pirámides y todo lo que vio allí. Cuando llegó el momento, justamente eligió esta ciencia para estudiar, pero después se descubrió que no era tan romántica como había imaginado, así que se cambió a la carrera de medicina. Pero tras su graduación, él seguía con estas ideas de la arqueología, Egipto, todo eso, y se preguntó si era posible obtener estos restos arqueológicos ADN para secuenciarlos. Sin avisar a su director de tesis, obtuvo muestras de tejidos de momias en un museo alemán y aisló con éxito el ADN de estas momias. Más tarde, Alan Wilson, que también trabajó en esta arqueología evolutiva, lo invitó a Berkeley y junto con Pääbo buscaron y aislaron ADN de animales extintos. Y cuando volvió a Alemania, aplicó las técnicas que había desarrollado para estudiar a los neandertales, nuestros parientes extintos más cercanos, una especie de primos en la evolución, pero que desaparecieron hace alrededor de 40.000 años. La genialidad de Pääbo fue emplear las más modernas técnicas de análisis genético que se estaban desarrollando a medida que él avanzaba en su carrera científica para iluminar los cambios evolutivos del género Homo. Fue todo un desafío, ya que el ADN antiguo está presente en cantidades muy pequeñas en estos fósiles y además está contaminado por organismos actuales y dañado por los cambios, las modificaciones químicas que ocurrieron a lo largo de miles y miles de años. Le llevó más de 3 décadas, pero al final logró que le permitieran recuperar y analizar ADN de una astilla de hueso de Neandertal de unos 40.000 años de antigüedad que había sido descubierta en 1856. Comparó su secuencia con los humanos de hoy y con los chimpancés
y descubrió que era diferente a ambos. Ese fue el primero de sus grandes aciertos, pero le siguieron muchos más. En un trabajo publicado en Science en 2010, demostró que neandertales y humanos se habían cruzado sexualmente y habían tenido descendencia. También mostró que un solo humano moderno y un solo neandertal podrían ser más similares entre sí que dos humanos modernos. O sea, él hizo una serie de estudios que mostraban que en la población europea hasta el 4% de los genes podían ser genes heredados de los neandertales. Al otorgarle la distinción, el Comité Nobel dijo: los descubrimientos revolucionarios de Pavot nos permiten abordar una de nuestras preguntas más fundamentales: ¿qué nos hace únicos? ¿Qué podemos decir de Svante Pavot? ¿Qué podemos decir, Nora? Y bueno, que es un verdadero talento excepcional. Estás escuchando Al Infinito. Antes de la despedida vamos a compartir un fragmento de la entrevista realizada en el programa anterior a Federico Agnolin, especialista en paleontología de vertebrados, por el descubrimiento de un nuevo dinosaurio. En particular, el dinosaurio que presentamos viene de la zona cercana al Chocón, que es un lugar donde ya ha brindado muchísimos dinosaurios, en rocas que tienen unos 90 millones de años de antigüedad. Piensen que no existía la cordillera, que la Patagonia, debido a esa falta de cordillera, la humedad del Pacífico entraba tranquilamente a nuestra Patagonia, y entonces teníamos bosques, teníamos lagos, teníamos ríos repletos de peces, tortugas, cocodrilos, y entre toda esa variedad teníamos los dinosaurios. En el caso del Chaquisaurus, lo primero que encontramos fue la cola. Junto a la cola aparecieron otros restos, después aparecieron otros individuos más del Chaquisaurus, incluyendo uno bastante jovencito, y eso nos ayudó a completar este rompecabezas, ¿no?, de cómo era esta especie. Primero pensábamos que se trataba de un dinosaurio carnívoro, y luego nos dimos cuenta que pertenecía a un linaje, que eran dinosaurios herbívoros relativamente chicos. El Chaquisaurus no alcanzaba los 3 metros de largo, piense que era pura cola, así que era un animal bastante chiquito. El jovencito que encontramos apenas alcanzaba el metro de largo, ¿no? La cola muestra rasgos que nos hace recordar muchísimo a los dinosaurios carnívoros por la disposición de las diferentes estructuras. La cuestión es que un rasgo más raro, en el caso del Chaquisaurus, la cola se curvaba hacia abajo, y eso es algo inédito porque nos hace recordar a las antiguas reconstrucciones de los dinosaurios que se hacían allá por el siglo XIX, que los hacían justamente con la cola curvada hacia abajo. Bien, Nora, no nos queda más tiempo. Agradecemos enormemente a todos los oyentes que nos han escrito a través de todas las vías de comunicación. No nos queda más tiempo, imposible compartir todo lo que nos dijeron, pero se los agradecemos. Muchas gracias. Desde ya, muchísimas gracias, y muchas gracias a nuestro operador de hoy, Cholo Radio. Un gran abrazo a nuestra tradicional operadora, Florencia Trevino, que no pudo venir por problemas familiares. En las cámaras, a Marco Arauz. En redes, a Federico Pasos, a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general, a Eva Ojedavar en la producción y, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan domingo a domingo en este viaje supersónico por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología que dimos en llamar Al Infinito y Más Allá. Que tengan un buen fin de semana, y nos encontramos aquí mismo en el Destape Radio el domingo que viene a las 12 en punto para lanzarnos nuevamente a otro viaje por la ciencia, la salud y la tecnología. Esto fue